tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso, gracias por acompañarnos otro sábado más, un gusto poder compartir con ustedes la próxima hora. El jueves pasado los diputados conocieron de primera mano la nueva propuesta de reforma de pensiones presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones ICP. Este proyecto reúne la opinión de más de 40 organizaciones diferentes, incluyendo sindicatos, miembros de la sociedad civil, empresa privada y especialistas, por supuesto, en materia de pensiones. Los planteamientos van desde incentivar el ahorro voluntario en un país con una de las tasas de ahorro más bajas de Latinoamérica hasta crear una reserva de pensiones vitalicias. Para tratar este tema de suma importancia para la población, contamos este día con uno de los representantes de la ICP de esta iniciativa y además también él es el presidente de Asafondos, el ingeniero René Novellino. Antes de iniciar, vamos a saludar a Francesca Falconi y esta noche nos acompaña María José Saavedra. Ella es periodista especializada en este tema de El Economista. Ana continúa de viaje en Costa Rica y hasta allá le mandamos un gran beso porque mañana es su cumpleaños. Así que de parte de toda tu familia de Sin Su Permiso, que la pases muy bien y te esperamos muy pronto de regreso aquí en tu casa. Iniciamos saludando a Francesca y María José. Buenas noches, bienvenidas. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, María José. Gracias por tomarnos en cuenta. Buenas noches y aprovechando, felicidades a Ana, que las dos somos Piscis. Sí, seguramente está pendiente porque le interesaba mucho este programa y seguramente que allá en Costa Rica nos está sintonizando. Saludamos al ingeniero Novellino, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación, un gran gusto tenerlo. Al contrario, el gusto es mío. Buenas noches, Lorena, Francesca, María José y también un saludo muy grande de cumpleaños a Ana, a quien de manera particular aprecio mucho. Muchas gracias. Ingeniero, para iniciar queremos que nos haga un breve resumen de los principales aspectos que contempla esta nueva propuesta. Entendemos lo fundamental de este tema. Este es un dinero de nosotros, de los trabajadores, es un dinero basado en nuestro esfuerzo, en el sacrificio que nadie puede meter mano. Y ustedes vienen y ahora, después de consultar a estas 40 organizaciones, de escuchar a la gente, traen una propuesta. ¿En qué consiste? Bueno, es una propuesta de reforma integral, Lorena. Tiene una serie de medidas que es difícil enumerar una por una en un espacio televisivo, pero quisiera mencionar las principales características de la reforma. Primero, es una reforma que está orientada hacia otorgar mejores pensiones y ampliar los beneficios que los trabajadores tenemos en el sistema de pensiones. En concreto, estamos hablando de la posibilidad, a través de esta reforma, de garantizarle a todos los trabajadores que están afiliados al sistema de ahorro para pensiones que, cumplidos los requisitos respectivos, van a gozar de una pensión estable y vitalicia, cuyo financiamiento va a estar garantizado dentro del sistema sin necesidad de que el Estado tenga que participar con recursos financieros que, sin necesidad de entrar en demasiado detalle, sabemos que en nuestro país son bastante escasos. Este es un elemento fundamental que las personas que participaron en las audiencias y en los talleres nos dijeron. Queremos tener la garantía de que hasta el último de nuestros días vamos a contar con una pensión estable y garantizado su pago. Segundo, estamos también hablando de una reforma en la cual la gente claramente nos habló de la necesidad de que su dinero, y hay bastante conciencia de eso, de que su dinero siga siendo suyo. Y el seguir siendo suyo significa mantener una cuenta de ahorros al nombre de cada una de ustedes tres y de quienes hoy nos escuchan, y que ese dinero me sirva de base para el pago de la mejor pensión posible. Para que mi pensión sea lo mejor posible, dentro de las propuestas que se están planteando, hay unas que están dirigidas específicamente a promover
que el dinero que uno está ahorrando gane una tasa de rentabilidad adecuada. Todos ustedes saben de que ahorita hay un reto importante en ese tema, porque los dineros de los trabajadores de forma obligatoria se tienen que invertir en unos títulos públicos que ofrecen una tasa de interés muy baja y que eso impide que el dinero crezca a un ritmo tal de que usted cuente con un dinero suficiente para financiarse una pensión adecuada. La reforma entonces no solo busca darle pensiones estables y vitalicias, sino que incluye una serie de medidas que están orientadas para que en el mediano y largo plazo los montos de las pensiones se puedan incrementar por la generación de esa nueva rentabilidad. Tercero, los trabajadores, sobre todo los de mayor edad, recordaban con cierta añoranza, comentábamos en el evento de lanzamiento de esta iniciativa, que recordaban cómo el INPEP daba créditos a sus afiliados, préstamos personales y préstamos para vivienda. Y nos decían, mire, a mí me llega el estado de cuenta de la AFP y ahí me dice, mire, usted tiene, voy a usar un ejemplo, $30,000 y el dinero es mío, yo estoy consciente que el dinero es mío, pero usted me dice que el dinero es mío, pero que no lo puedo tocar. Y a mí no me gusta que usted me diga, esto es mío, pero mire, no lo toque. Y con esta reforma hay una propuesta que se va a poder tocar el 25% del dinero que me dinero aparece. Que es suyo, ¿verdad? Y yo quiero señalar que la propuesta lo que plantea es que usted pueda utilizar ese dinero siempre y cuando usted sea responsable consigo mismo, sabiendo que ese dinero que está guardando es para pensiones y que si lo utiliza para otro fin, lo debe de restituir bajo las condiciones más flexibles posibles. Pero si el dinero es mío, ¿por qué lo tengo que restituir? Porque la ley plantea de que este ahorro en particular, Lorena, tiene un fin exclusivo y el fin exclusivo es financiar pensiones para el dueño de la cuenta o su grupo familiar en caso de fallecimiento. Entonces, si buscamos un equilibrio entre lo que la gente pide, que es acceder a su dinero antes de llegar a la jubilación, y por otro lado, atendemos al giro exclusivo de este ahorro, que es financiar pensiones, el punto medio, el equilibrio entre una cosa y otra es, yo te permito utilizar tu dinero siempre y cuando tú te responsabilices contigo mismo de restituirlo. Ahora bien, hay que dejar la regla de cómo se restituye el dinero y hay que prever también en la ley qué pasa si una persona no lo restituye. Entonces, podemos poner un ejemplo numérico. Supongamos que alguien tenga $100 en su cuenta en la AFP. De acuerdo al proyecto de decreto, podría retirar $25 y quedarse con un saldo de $75. Esos $25, de acuerdo al proyecto de decreto, la persona lo va a poder devolver como le dé la gana, literalmente. Si lo quiere pagar de 50 centavos en 50 centavos, lo podría pagar. Si solo lo quiere pagar una vez al año, lo podría pagar una vez al año. Como es su dinero, no es un préstamo en el sentido tradicional que uno tiene de ir a un banco, llenar una solicitud, tener un fiador y que le establezcan una cuota mensual de carácter obligatorio. Y no va a tener intereses. No tiene intereses formalmente, pero para que usted no afecte su pensión, Lorena, usted a sí misma debe garantizarse de que si usted retiró un dinero y ese dinero ya no está en una cuenta de ahorros y no va a ganar los intereses que hubiese ganado de estar ahí, en responsabilidad de usted misma, voy a decir algo que suena tonto probablemente, usted misma se debería de reconocer a sí misma esos intereses. La rentabilidad de su cuenta de ahorro en la AFP, sin lugar a dudas, es inferior a la tasa que le pueden prestar el dinero en una institución bancaria. Entonces, no le paga intereses a un tercero, sino que usted seguiría ahorrando para usted mismo.
O sea, yo y me autocobro los usted intereses. se autocobra los intereses. Y como usted se tiene cariño, sin lugar a dudas, usted se va a tratar bien en ese anticipo, usted se va a poner las condiciones más flexibles posibles. Y decía yo, bueno, ¿Yo me las voy a poner o las va a poner el anteproyecto de ley que ya hay? no, el anteproyecto de ley le dice a usted, mire, usted tiene derecho a retirar esos $25, páguelos antes de que usted llegue a la edad de jubilación. ¿Ok? ¿Cómo los va a pagar? Usted decida cómo los paga. Pero ¿correcto? sí lo va a hacer con un aporte voluntario. Con eso un sí. aporte en adición a su cotización A lo que ya me ordinaria. retienen, así es. Ordinaria, es en exceso de lo ordinario. Pero eso se descontaría de lo que yo aporto como trabajador, ese aporte extraordinario para ir Ese pagando la aporte cuenta. ¿O cómo extraordinario sería se el mecanismo? manejaría de una forma diferente a lo que es la cotización ordinaria, porque recuerde que la cotización ordinaria Correcto, es el empleador el responsable de Lo elaborar una retiene. planilla. El responsable de restituir y de pagar ese anticipo no sería a través de la planilla de pago del empleador, sino que ese ya es un trámite personal. Así como la solicitud de esto sería un trámite de carácter personal. A lo que quería llegar con el ejemplo que traíamos es, si usted restituye los $25 antes de la edad de jubilación, usted volvería a tener el mismo dinero que habría tenido de no haber hecho el préstamo o el anticipo, y por tanto el dinero disponible para financiarse su pensión estaría en su cuenta, y aquí es como que si no ha pasado nada. ¿Correcto? Entonces no hay afectación en la pensión y usted gozó de ese dinero. Ahora bien, ¿qué pasa? Sería la pregunta lógica de los amigos televidentes si usted llega a la edad de jubilación y no usted pagó. no lo ha reintegrado. Como la idea es de que usted no se perjudique a sí mismo retirando un dinero que no va a restituir y que le produciría que su pensión fuera Baje. menor, lo que plantea el proyecto de decreto es que, siendo responsable consigo mismo, la persona tendría que diferir el goce de su pensión. ¿A qué me refiero? Si una mujer tiene derecho a jubilar a los 55 años de edad y con este proyecto de decreto no se está modificando esa edad, y eso es importante decirlo, usted tiene el derecho a esa edad, pero si usted no tiene el dinero completo porque usted ha utilizado una parte, no podría hacer uso de su derecho en ese momento. No podría retirar mis 75. 75 restantes, sino que usted tendría que esperar un tiempo máximo de 5 años a efecto de que el dinero en su cuenta vuelva a crecer por la generación de intereses, aunque usted no ponga un 5 más. Al cabo de los 5 años, si la tasa de rendimiento de su dinero es aproximadamente de un 5%, cuando hayan pasado 5 años, usted va a tener una cantidad de dinero similar a la que hubiera tenido a la edad de jubilación. Por tanto, usted podría gozar de una pensión de un monto similar, aún sin tener que reintegrar el anticipo. Siempre, y en ese contexto uno podría decir, yo libremente puedo elegir, primero, si tomo el anticipo o no. Y si lo tomo, puedo decidir si lo reintegro con dinero O si o trabajan 5 años si lo más. reintegro difiriendo mi edad de jubilación o con una combinación, De ambos. una parte con dinero, una parte difiriendo la edad de jubilación. ¿Y cómo se decidió que tenía que ser, que debería ser un 25%? Esa es una buena pregunta, Francesca. Hay un modelo matemático atrás de esto y se estimó cuánto sería lo máximo que se podría retirar de una cuenta para que se restituya en un periodo máximo de 5 años, que nos parece razonable, que es un tiempo que la gente puede diferir el Y retiro. que daría la rentabilidad. Exacto, porque si También no da hacemos la- un porcentaje más mayor. alto, No el alcanzan los el 5 años. diferimiento tendría que ser A 7, 8. mayor. Y ahí entramos ya en temas de que si las personas efectivamente se pueden quedar en el mercado de trabajo durante periodos más prolongados,
aunque las estadísticas nos muestran que las personas no se jubilan normalmente en el año en que cumplen la edad. Del 100% que cumple el derecho, únicamente un 30% de las personas van y tramitan, ponen la solicitud de pensión en el año en que cumplen 55 las mujeres o 60 los hombres. Y el 70% restante van llegando en los años subsiguientes. Eso nos da una pauta de que en realidad, si usted tuviera derecho a acceder a ese 25% y de todas formas se iba a quedar en el mercado de trabajo, en realidad puede tomar ese dinero, los que son más emprendedores, que pongan su changarrito SADCB como una forma de generarse un ingreso adicional a su empleo. Los que tienen deudas pueden disminuir el nivel de sus deudas para ir ajustando y nivelando sus finanzas personales. Porque, insisto, aun cuando usted se tenga que pagar intereses a sí mismo, sin lugar a dudas, sería una tasa muchísimo más baja que la de un préstamo, no se diga de una tarjeta de crédito, que las tasas activas son muchísimo más altas. En ese sentido, a puro corazoncito, a mí me encantaría decir que el dinero las personas lo pudieran utilizar para prima de vivienda, para saldar deudas caras, para pago de educación de hijos o propia, para salud. Me quedo sin empleo en un momento dado y puedo acceder a un dinero que me permite nivelarme como un seguro de cesantía. Es decir, aspiraríamos a que las personas fuésemos responsables con nosotros mismos en un uso adecuado del dinero. Pero por supuesto, cada uno, siendo dueño de su vida y de su dinero, tendrá que saber cómo utilizarlo adecuadamente y si lo puede restituir, insisto, con dinero, de una forma flexible, o bien difiriendo la edad de retiro. Tengo que ir a una pausa, pero regresamos contigo iniciando el próximo bloque. Ya volvemos. Continuamos. Francesca, tú tenías... María José. María José, perdón. Gracias, ingeniero. Quizás para ayudarle a la población, porque es un tema que de verdad aflige, o sea, genera una preocupación genuina. Esta propuesta número 1 no está cambiando la edad de jubilación per se. Los requisitos de jubilación van a ser los mismos, tampoco están cambiando. Y también la tasa de reemplazo, ¿verdad? Si pudiera hablarnos de esto, si de alguna manera esto va a mejorar la pensión al final de nuestra vida laboral. Ok, María José. Empecemos por el primero, ya lo habíamos mencionado, pero quiero reiterar. Por favor. La edad de jubilación en la propuesta de reforma no se modifica, sigue siendo 55 años las mujeres, 60 años los hombres. Ahí no quiero ser bien enfático. Segundo, los requisitos para pensionarse por vejez se flexibilizan de alguna forma. ¿En qué sentido? Hoy la ley plantea que es como un interruptor de encendido y apagado. Si usted llega a la edad legal, ya me hizo cara Francesca así como que, y este tipo de que está hablando, a los 25 años a la edad de jubilación, si usted tiene como mínimo 25 años cotizados, usted tiene derecho a pensionarse. Si usted no tiene 25 años cotizados, dice la ley actualmente, usted tiene dos opciones. O siga cotizando para llegar a los 25 años independientemente de la edad a lo que lo alcance, o bien solicítele a la AFP que le devuelva en un solo acto todo el saldo de la cuenta que usted ha ahorrado más los intereses que la misma genera. Si, para ser absolutamente honesto, a la gente la devolución de saldo le encanta, porque recibe de una sola vez
una suma que en muchos casos nunca ha visto junta. Claro. El problema con la devolución de saldo es que si la gente no tiene la suficiente disciplina para administrar ese dinero, al cabo de unos meses ese dinero desaparece. Hace un año dura. ¿Verdad? Ese es un tema. Nuevamente es responsabilidad individual, pero como sociedad tenemos que pensar en ese tema. Y lo segundo es que actualmente los beneficiarios de la devolución de saldo, como no alcanzan el estatus de pensionado, formalmente hablando, pierden el derecho a la cobertura de salud del Seguro Social en una etapa de la vida en la cual los gastos de salud se incrementan y significan dentro de la canasta de una persona de la tercera edad un costo significativo. Entonces la propuesta de reforma en este sentido trae dos cosas. Uno, ese rango de cotización hasta 25 años se divide en tres categorías, llamémosle así. Y plantea, si alguien ha cotizado hasta menos de 10 años, a esas personas es muy difícil financiarles una pensión de forma mensual porque han ahorrado muy poco dinero. Entonces la ley dice, bueno, alguien que tiene solo 10 años para abajo, devuélvale el saldo. ¿Correcto? Si tiene entre 10 y 20 años, la propuesta de reforma dice, mire, y esto va en el sentido de que a la gente la devolución de saldo le guste y uno tiene que ser responsable consigo mismo. Si tiene entre 10 y 20 años, elija entre una devolución de saldo o recibir un flujo mensual financiado con su propio ahorro. Elija una cosa o elija otra, reserve un dinero para poder estar pagándole al Seguro Social una cotización de salud para que usted tenga la garantía de que va a ser atendido y va a tener ese servicio garantizado. Y finalmente, los que están entre 20 y 25 años, se les garantiza un beneficio de carácter permanente, incluyendo beneficio de longevidad. Entonces se está flexibilizando porque ahorita arranca de 25 el derecho a un beneficio permanente y ahorita se estaría planteando que desde los 20 años de cotización habría un beneficio permanente y entre 10 y 20 años de cotizaciones habría el derecho de que elijan. De que el pensionado pueda decir, yo agarro todo mi dinero o yo lo voy a tomar con un beneficio que voy a ir percibiendo mensualmente. En todos los casos, para todos los afiliados que llegan a la edad de jubilación, el proyecto de decreto plantea que tengan derecho a la cobertura del Seguro Social, siempre y cuando, por supuesto, se le reserve dinero. Si a alguien se le va a devolver la cuenta, se le haría una retención del dinero necesario, de su propio dinero. O sea, no estamos planteando que el Seguro Social regale cobertura, porque estamos tratando de ser responsables, sino que no es un regalo, sino de que es que reserven dinero propio para pagar algo que es en su propio beneficio. Ingeniero, ¿y no hay un caso, o no sé si no lo entendí bien, de una persona que lleve ya 25 años de vida laboral cotizando desde que era el ISSSTE, luego se pasó a las AFP, pero que no ha llegado a la edad, pero ya lleva 25 años cotizando? ¿Qué pasa con esa gente? En las condiciones actuales, si eso no se modifica en el proyecto de reforma, Lorena, siempre el requisito es alcanzar la edad y el tiempo de cotización. Aunque uno haya pasado ya los 25 años de estar cotizando. En efecto. Y la razón es la siguiente. Si alguien entra al mercado de trabajo a los 20 años, para ponerlo en números redondos, y ha tenido la bendición de estar empleado siempre, a los 45 años de edad, tendría derecho a pensionarse por vejez. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque una señora... Yo empecé a los 18 años a cotizar. Yo también, Lorena, yo también.
Pero si usted se retirara a los 45 años, que le falta todavía para llegar ahí seguramente. Bueno, muchas gracias. ¿Verdad? Usted a los 45 años, estadísticamente hablando, tiene una probabilidad de sobrevida de 40 años más. Entonces, con un ahorro que usted ha constituido con una parte de su salario durante 25 años, usted quiere pasar pensionada 40 años. No necesariamente, Sí. yo puedo seguir trabajando No, por paralelamente. supuesto, pero usando su pensión desde la edad 45. Pero ¿cuál es el problema que yo tenga mi pensión a esa edad y que además sea una emprendedora y tenga negocios extra? Ningún problema desde el punto de vista conceptual. El problema sería que muy seguramente su ahorro individual no le va a alcanzar para una sobrevida de 40 años con un monto de pensión adecuado. Y entonces, si a usted se le acaba el dinero, en la propuesta de reforma lo que estamos planteando es que su ahorro usted se lo gaste en 20 años de pensión. ¿Ya? Y que después de esos 20 años exista un mecanismo que nosotros hemos dado en llamar reserva de pensión vitalicia, pero que en esencia es una suerte de un seguro colectivo de longevidad en la que usted va a hacer un aporte y si usted sobrevive más de 20 años pensionada, va a haber una garantía de que hay un mecanismo de financiamiento para que usted siga percibiendo pensión hasta el último de sus días. Lógicamente, si uno jubilara a los 45 años y el dinero se lo va a gastar a los 65 años, la probabilidad de que usted esté viva a los 65 Es alta. es bastante alta comparada con alguien que tenga 75 u 80 años de edad. En ese sentido, mantener la garantía de que usted va a reservar de que usted va a percibir esa pensión de por vida, si usted se permitiera jubilación a edades jóvenes, a alguien que nos escucha que tiene 25, decir que a los 45 uno es joven puede morir de la risa, pero los que ya pasamos de esa edad lo vemos que estamos medio bichones todavía a esa edad. Entonces, a lo que voy es que la pensión es un sustituto del ingreso cuando uno ya no tiene fuerzas físicas para trabajar. Y a los 45, a los 48, a los 50 años, la mayor parte de las personas, bendito sea Dios, todavía tienen capacidad y creo yo, ganas de seguir en el mercado de trabajo. Ingeniero, y otro de los puntos que usted citaba en estos días de las modificaciones o de esta reforma es que se contempla subir a un 15% el monto de la cotización, que el empleador ponga el 1% y uno como empleado ponga el 1%. ¿En qué medida esta subida me va a dejar a mí intacto lo que yo percibo de salario y cómo recibe la empresa privada esta propuesta? Porque también le sugiere una mayor erogación de fondos a ellos. Ese tema es clave, Francesca. Evidentemente, la propuesta lleva incluida este sacrificio de un aumento de 2 puntos porcentuales, de 2% en la tasa de cotización, como usted bien menciona, un punto a cargo del trabajador y un punto a cargo del empleador. Este trabajo de la ICP se empezó a formular desde julio del año pasado y los modelos matemáticos empezaron a correr antes de la subida, y creo que no es infidencia decirlo, antes de la subida del salario mínimo. Nosotros no lo habíamos presentado a las gremiales empresariales antes de que subiera el salario mínimo y realmente la discusión de la pertinencia de llevar una propuesta de esta naturaleza a las gremiales empresariales después de lo que había sucedido con el salario mínimo, por un momento nosotros pensamos que la propuesta hasta ahí iba a llegar, porque antes de lanzarla públicamente teníamos que tener la certidumbre del respaldo del grupo de trabajo, de los sindicatos en representación de los trabajadores, porque hay una participación laboral, y de los empleadores, porque si alguno de estos grupos
nos decían que se oponían a esto, este mecanismo no iba a tener viabilidad. Entonces fuimos a ANEP, se presentó, se explicó la razón de por qué es necesario aumentar la tasa de cotización, de los beneficios asociados para el trabajador en el sentido de ofrecerle esta garantía de esta pensión vitalicia y las otras medidas que ya vamos a hablar para la tasa de reemplazo. Y afortunadamente y de una forma muy valiente aceptaron el reto. Luego fuimos a la Cámara de Comercio y a la ASI, a las juntas directivas de las gremiales principales a plantearlo. Y de igual forma, el señor Ricardo Soriano, el representante de Contradefop, él tuvo el trabajo de ir a consultar a los 125 sindicatos que están aglutinados allí, a contar esto, y honestamente, como usted señala, significa, o sea, renunciar a 1% de mi salario en este momento a cambio de un beneficio futuro. Y los trabajadores sí nos dijeron, bueno, si va lo del anticipo, si no se aumenta la edad, aceptamos el 1%. Aceptamos el 1%. Preferimos que nos suban al 1% a que nos suban la edad de jubilación. Ahora bien, además, el sector ingeniero, privado también aceptó, y entonces cuando los dos sectores nos dieron luz verde, seguimos trabajando en el modelo. Ahora bien, es súper evidente que uno de los ganchos más atractivos de esta propuesta es la posibilidad de retirar inmediatamente después de que pase el decreto, ¿verdad? El 25%. Porque ese es el gran mensaje. El dinero ya no es papel, ya usted no solo lo va a ver electrónico, sino que usted va a poder tangibilizar. Y así voy a sentir que es mío. Ese es como uno de los principales ganchos que se percibe. Pero ¿cómo van a estar preparados ustedes si el 100% de la gente dice, quiero mi 25%? Me imagino que hay algunos candados, algún tipo de escalafón de quiénes van a tener prioridad para accesar primero a esa solicitud del 25%. Sí, Lorena, totalmente, y en eso quiero ser bien transparente y responsable, porque como usted bien menciona, si se aprueba el decreto, y ojalá así sea, y todo el mundo adquiriera el derecho el mismo día, bueno, para hacer cuentas, afiliados a las AFP son más de 2 millones de personas que cuenten con el requisito de 10 años de cotización. Probablemente, quizás, no tengo el dato exacto en la cabeza, pero podría ser la mitad, por darle un número. Pero la mitad significa 1 millón de personas. Más de 10 años es más o menos 1 millón de personas. Más o menos, ¿verdad? Entonces, es imposible tramitar la solicitud de 1 millón de personas desde el punto de vista operativo de manejar esas solicitudes, y desde el punto de vista financiero, las AFP no tienen el dinero guardado en una caja fuerte o debajo de un colchón. El dinero está invertido, al igual que un banco no tiene sus reservas en la caja fuerte. A lo que quiero llegar con eso es que para solventar este tema, lo que se plantea en el proyecto de decreto es precisamente un transitorio, una gradualidad en la entrada en vigencia para los grupos poblacionales. A lo que me refiero con esto es que se le va a dar prioridad de que use ese anticipo a las personas que estén más próximas a la edad de jubilación, y se va a ir ampliando de forma gradual la cobertura a personas más jóvenes hasta que pasado el transitorio, que serían alrededor de 5 o 6 años, se pueda cubrir al 100%. Entonces va a ser anual. Por ejemplo, ustedes van a decir, en el 2017, las personas que le faltan 3 años para jubilarse, para jubilar pueden venir. Entonces atendemos 2018, a ese grupo. Las de 5 años, exacto. Es la forma ordenada en que hemos visualizado que esto se puede implementar, porque aunque nos encantaría que todo el mundo lo pudiera hacer de una sola vez, esa tabla está en el proyecto de decreto, precisamente porque se ha modelado así. De esa forma también los flujos, porque ese dinero va a entrar a la economía,
¿verdad? Claro. Y Que tiene estimaban unos 350 millones en el 200, primer año. son como 200 millones, depende de En el cuándo primer año. entre en vigencia esto, pero sean 200 millones de dólares, tiene un potencial de dinamizar la economía muy alto, porque es dinero que va a llegar directo a las familias, a los individuos. E insisto, bueno, se lo planteamos, por ejemplo, a Casalco. No he tenido oportunidad de ir directamente a la gremial, pero en ese contexto de las reuniones con las gremiales empresariales, la oportunidad de que una persona que haya entrado al mercado de trabajo a los 22 años y ya en sus 30 y pico tenga capacidad y deseo de comprar una vivienda y que pueda retirar su plata y pagar la prima de la casa, que a veces es lo que la barrera de entrada para que una persona, porque pueden pagar la cuota, pero no tienen el ahorro para pagar la prima. Entonces, y los gastos de escrituración y todo exacto, eso que entonces abre una posibilidad para que se estimule el crecimiento económico, porque sabemos la importancia que el sector construcción tiene en la generación de empleo y dinamismo económico del país, por mencionar un tema fundamental. Tengo que ir a la última pausa. Este bloque se nos alargó un poco, pero teníamos que poner todos los ejemplos concretos para los televidentes. Regresamos con el último bloque después de este corte comercial. Continuamos, María José, adelante con tu pregunta. Regresando un poco a este 15%, ingeniero, actualmente se nos retiene, ¿verdad?, en conjunto 13%. Para explicar un poco cómo este 13% se divide, sería 6.75 el empleador, 6.25 el empleado y el resto va en comisiones. Le pregunto esto porque el día miércoles que se hizo la presentación, los periodistas tuvimos la oportunidad de hablar con el economista César Villalona, y él nos decía que ha colaborado, ¿verdad?, en la presentación, en la reforma del gobierno sobre pensiones, y él nos decía que le parecía muy bien que se aumentara un 1% por parte del empleador, pero que le preocupaba que al final el trabajador va a cotizar menos, y él hacía un cálculo que pasaría de cotizar 10.80 a 7.80. Decía él, tal vez usted nos puede ayudar a explicar esto para evitar confusiones, ¿verdad? Y cómo quedaría nuestra cotización. Vale, ok, en eso de los porcentajes quizás hay que poner ejemplos más bien... Algo más práctico. Más práctico. Y pongámoslo con base a $100, aunque no hay salarios de $100 para tener la idea numérica. Para tener la idea numérica, ¿verdad? Si alguien devengara un salario de $100, actualmente el patrono le tiene que retener $6.25 de su sueldo y el empleador pagar $6.75 adicional y mandar $13 a la AFP. De esos $13 actualmente, $10.80 va a la cuenta de ahorro del trabajador y los $2.20 restantes se destinan al pago de la comisión de la AFP y a la contratación de un seguro colectivo que cubre la invalidez y la sobrevivencia de los afiliados. De ese $2.20, ahorita $1.26 se iría a la AFP y 94 centavos al seguro. Esa es la situación actual. ¿Cómo estamos? En la propuesta, ese mismo trabajador devenga $100, la tasa de cotización ahora es del 15%, ¿correcto? 15% total, 7.25 a cargo del trabajador, sube de 6.25 a 7.25, el punto, y el empleador de 6.75 sube a 7.75. Hasta ahí estamos claros. En la distribución, ya no todo la distribución de este 15% cambia respecto de la situación actual, porque el planteamiento es el siguiente.
a esta reserva colectiva para cubrir el riesgo de longevidad de los afiliados se va 5%. Del 15, 5% a la reserva, de pensión vitalicia. $5 se irían a la reserva, quedan $10. De esos $10, 8 se destinarían a la cuenta de ahorro del afiliado y 2 se destinarían al pago de la AFP y la compañía de seguros. Ya. Ahora bien, el planteamiento del señor Villalona es que el afiliado antes recibía 10.80 en su cuenta y ahora va a recibir 8. En la situación actual, con los $10.80, usted se tenía que cubrir el pago de su pensión y corría el riesgo del agotamiento de su cuenta y quedar sin la pensión vitalicia. Ahora usted va a ahorrar 8 y va a tener la garantía de que si su dinero fuera insuficiente va a seguir percibiendo pensión. Y como explicábamos también ese día, esa reducción del ahorro en el proyecto de decreto se plantean medidas para mejorar la rentabilidad del ahorro que compense el hecho de que lo que va directamente a su cuenta sea menor, pero si la rentabilidad de sus 8 es mayor que la que tiene sus 10.80 actuales, al final usted podría tener el mismo o más dinero propio y además tener la garantía de su pensión vitalicia con el otro esquema. No sé si me he explicado. Claro. Es decir, sacrifico en el sentido de que no va todo a mi cuenta individual, pero gano en el sentido de tener la garantía de pago vitalicio y dentro del proyecto de decreto, y por eso se habla de una propuesta integral, se plantea que como medida compensatoria a que usted se va a sacrificar porque va a destinar un punto más y va a tener un porcentaje menor acumulando mes a mes en su cuenta individual, eso se tiene que compensar con el incremento de la tasa de los certificados de inversión previsional y con la apertura del régimen de inversiones a fin de que el dinero que usted tenga en su cuenta devenga una tasa de interés más alta que le compense, insisto, el hecho de que usted está destinando menos capital a su cuenta de ahorro. Ingeniero, el hecho de que las AFPs puedan invertir afuera siempre ha sido como un punto de honor para los gobiernos de que no se les ha autorizado. ¿Qué pasa si aprueban toda la reforma pero le hacen modificación a este punto? Nosotros hemos insistido que este es un modelo en el que los supuestos y todas las medidas están entrelazadas. Y me voy a referir exactamente a lo que usted plantea. Quedan 4 minutos. 4 minutos. A ver, si la tasa de interés... Díganoslos en 2 para tener otra pregunta más. Si la tasa de interés de su dinero no alcanza el 5%, en 5 años usted no habrá restituido los $25 de los cuales hablábamos al principio. Entonces, si le quitan, por ejemplo, elementos de permitir de que el ahorro del trabajador gane más, entonces los supuestos sobre lo que está construido el resto de medidas se vienen para abajo. Entonces, por supuesto que los señores diputados tienen que analizar la conveniencia o inconveniencia de todas las medidas. Y no se está planteando que eso es un paquete cerrado y que no se puede discutir. Pero de lo que estamos hablando es de que si se hace modificaciones se tiene que ver qué repercusiones puede tener en el proyecto y en la sostenibilidad de lo que se está planteando. ¿Y cómo han visto el pulso en la Asamblea? ¿Ha sido bien recibida la propuesta? Sí, en realidad nosotros nos sentimos muy satisfechos porque el miércoles mismo que se hizo la presentación por la mañana, en la tarde se fue a un acto de entregar formalmente el proyecto a la Asamblea, fue recibido por el señor presidente de la Asamblea Legislativa y fue acompañado por diputados de 4 fracciones legislativas y inmediatamente le dieron iniciativa de ley y fue introducido en la agenda de la plenaria del jueves pasado. Eso nos llena de optimismo porque ya hay un proyecto sobre el cual por supuesto pueden analizar y discutir y
insisto, lo vemos como muy positivo que en nuestro país ya haya un producto concreto sobre el cual haya un debate y discusión más profundo. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que pueda durar el debate y cuál es el escenario más optimista para la aprobación de este decreto desde el punto de vista de la ICP? Bueno, en un escenario optimista esto debería de estar aprobado probablemente ¿Antes de abril? Antes de abril de este año. Porque abril es fecha límite. Es una fecha importante en el sistema, seguramente. Entonces, igual se aprueba con 43 votos. Se aprueba con 43 votos e insisto, vemos con buenos ojos el hecho de que haya recibido iniciativa legislativa. Y bueno, hablando de un poco del pulso, justamente el miércoles a la salida hablábamos con el presidente de la Asamblea y él decía que personalmente para él esta era la propuesta y que iban a tratar de alguna manera de mantenerla íntegra, como ya el señor Miguel Ángel Simán, presidente de FUSADES, hacía el llamado a los diputados para que no la modificaran. Bueno, yo creo que deberíamos de tener otro programa porque quedan muchísimas dudas. A mí me encantaría entender cómo se va a calcular la pensión vitalicia, porque me imagino que no es una fórmula muy sencilla y me dice que quedan 40 segundos. Sí, en 40 segundos no la puedo explicar. No, yo sé, pero quedan muchas dudas y creo que es un tema tan importante porque se trata de nuestros ahorros, se trata de nuestro esfuerzo, se trata de lo que hemos trabajado, del futuro de nuestros hijos y nadie puede meter mano en ese bolsillo. Nadie debe meter mano en eso. Y nadie debe. Ingeniero, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y mucha suerte y éxitos y aquí están las puertas abiertas cuando quiera comentarnos algo más. Gracias. Gracias, María José, un gusto haberte tenido. Muchas gracias y un saludo a mis compañeros del Economista. Gracias. Un saludo por también a todos el los espacio. colegas del Economista. Francesca, buenas noches. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Y nuevamente hasta Costa Rica, un beso para Ana, te esperamos pronto. Que pasen un feliz fin de semana.